Tan linchamiento es que dos fiscales distintos solicitaron la preclusión por la incapacidad que tiene el Estado en cabeza de la Fiscalía o en representación de la Fiscalía de demostrar que en efecto ocurrió una conducta que puede ser penalmente calificada. En otras palabras, la Fiscalía reconoció 2 veces ante 2 distintos jueces que era incapaz de demostrar que el presidente Uribe cometió un delito. Y aparte que ese testigo estrella en contra de Uribe, que es Juan Guillermo Monsalve, no conocía a Uribe. Todas las dádivas que daba Iván Cepeda, que era el acusado inicialmente, fue para a todos, porque ese es su modus operandi, fue para que declararan en contra de Uribe, a todos, a paramilitares, guerrilleros de acá de Colombia, en Estados Unidos. Él paseó todas las cárceles de Colombia y Estados Unidos ofreciendo dádivas para declarar en contra de Uribe. Todo el entramado de corrupción que hoy nos permite hablar de que en efecto se puede hacer un lawfare en Colombia empieza por analizar el cártel de la droga. Aquí estamos hablando de una persecución sistemática. El Centro de Pensamiento Primero Colombia, adscrito al Partido Centro Democrático, ha recibido muchas insinuaciones. ¿Por qué no hacemos diálogos con la juventud? De juventud que cada día más cercana al Centro de Pensamiento. Y entonces se me ocurrió un nombre para ese diálogo: al derecho, con todo lo que esa alusión implica. Y obviamente un subtítulo, Nuevas Voces. Y me traje 2 muy buenos estudiantes a quienes conozco desde hace mucho tiempo para comenzar este diálogo, que espero sea por lo menos semanal y sobre diversos temas, no siempre la coyuntura política. Hoy vamos a hablar de un tema que sí es de coyuntura política. Los voy a presentar. Isaac, ¿quién es Isaac? Bueno, muchas gracias, doctor José Obdulio, por la invitación. El doctorado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy abogado de la Universidad de AFIT, actualmente asesor jurídico. Vos sí no sos doctor. Yo soy doctor, pero chiviado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos daban el título así. Así es. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Así es. De Ciencias Políticas no habíamos ni... Vale. Y ahora mismo soy asesor jurídico, no mucho más, opinador político, eventual. Qué bueno, maravilloso invitado entonces. Manuela, cuéntanos. No, pues José, primero saludarlos a ustedes, agradecerles por la invitación. Mi nombre es Manuela Goncalves, soy una joven de 20 años que hace 7 años más o menos, a los 13 decidió meterse en esta locura política. Actualmente soy edil de la Comuna 11 Laureles y soy estudiante de Derecho. Yo le quitaría el concepto de locura por connotación negativa y él es al esplendor de la política. Es al esplendor de la política. Nos están haciendo falta, al esplendor de la política. Nos están haciendo falta líderes como ustedes. Entonces me metí en este camino y soy estudiante de Derecho en la Universidad EAFIT. Ve, Goncalves, ¿de dónde diablos sale ese apellido como tan luso? Es un apellido brasilero, mi padre es brasilero. Bueno, adivinamos. Quería ponerles este tema. El presidente Uribe está siendo juzgado. Yo inclusive digo esa palabra con una especie de escozor, porque eso de juicio tiene muy poco. Eso parece un linchamiento. Pero me gustaría primero ver cuál es como la percepción o el conocimiento que ustedes tienen de ese tema. Aclaro, son 2 juristas ya, están muy calificados. A la mitad. O sea, no representan realmente pues, la tasa media del estudiantado colombiano y de los jóvenes colombianos en conocimientos de temas como este, pero de todas maneras vamos a ver cómo es la representación, lo que piensa una representación ilustrada de la juventud sobre el linchamiento o juicio al presidente Uribe. Tan linchamiento es que 2 fiscales distintos solicitaron la preclusión por la incapacidad que tiene el Estado en cabeza de la Fiscalía o en representación de la Fiscalía de demostrar que en efecto ocurrió una conducta que puede ser penalmente calificada. En otras palabras, la Fiscalía reconoció 2 veces ante 2 distintos jueces que era incapaz de demostrar que el presidente Uribe cometió un delito. Isaac habló ahí muy como jurista, pero muy bien, muy calificado y es verdad.
contarles a tus compañeros de ingeniería, por ejemplo, preclusión, que estaba pidiendo la fiscalía para el presidente? Existen 3 causales de preclusión, pero la preclusión es básicamente el cese de un proceso penal. Terminar el proceso. Es la terminación total del proceso. Existen varias causales. La causal que invocó la fiscalía era muy sencilla. Decía, vea, señor juez, yo fiscalía no me siento en la capacidad, con los elementos probatorios que tengo, es decir, con las pruebas, testimonios, interceptaciones, incluyendo las ilegales. Después hablamos de eso. Exacto. Pero, o sea, entonces, la fiscalía Sí. El ente fue el acusatorio, mismo juez. el que acusa. Aquí no hay, Correcto. no me obligan a acusar porque no tengo por qué acusar. Correcto. Manuela, a ver, complementa al jurista Isaac. No, pues Bueno, hay que por lo que yo aclarar. estoy viendo, Isaac se nos toma esto y Nos saca. No, sí, nos ilustra en una hora. Quedamos todos muy bien ilustrados, pero dejamos a Manuela por fuera. No, pues yo creo que en cuanto al derecho hay que aclarar algo muy válido, y es que para yo privar a una persona de su libertad tengo que tener más allá, pues ir más allá de toda duda razonable. Yo no puedo por una leve sospecha privar a una persona de su libertad. Y acá, pues por el principio indubio pro reo, pues nunca se ha probado no se ha desvirtuado ese principio o esa presunción de inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Nunca se ha desvirtuado por parte de la fiscalía, nunca se han presentado testigos o pruebas que culpen a Uribe de esos delitos. Entonces yo me hago aquí el que no sabe, el ingenuo. Isaac, pero ¿cómo así? La fiscalía dice, ¿cómo va a acusar yo a un señor que no ha cometido un delito y si lo acusó? Bueno, ocurrió una cosa muy interesante, que es que el fiscal general de la Nación es aquel en el que digamos, recae la dirección de la fiscalía, y ese fiscal, no sé si ustedes recordarán que hubo una polémica, casi linchan a los magistrados de la Corte, fue ternado por el hoy presidente de la República, por Gustavo Petro. Entonces, esa fiscal que existe hoy, que está en la cabeza de la fiscalía, tiene las facultades de tomar ciertas decisiones en el ámbito del proceso penal. Entonces, esa decisión a la larga fue una decisión evidentemente política. Yo no tengo la menor duda de que después de que 2 fiscales solicitaran la preclusión por la imposibilidad de demostrar que en efecto se había cometido un delito, llega un fiscal nombrado indirectamente por el presidente Petro y decide, no, vea, ustedes habían dicho que no, pero yo digo que sí, con los mismos elementos probatorios. Manuela, ¿y ustedes están en clase? ¿Tú todavía estás en clase? Sí. ¿Qué dicen tus compañeros de...? No, pues es que absurda. Yo creo que acá hay mucho desconocimiento frente a todo el tema del caso de Uribe, porque muchas personas, como lo hablamos ahorita, creen que es un tema vinculado a paramilitarismo, y si bien empezó así por el debate o la audiencia pública que hubo en Congreso hace más de 10 años y que por eso Uribe interpuso una denuncia y todo eso, las personas no saben ni siquiera cuáles son los delitos por los que se están juzgando, y en las universidades hoy no se está hablando de eso. ¿Por cuáles están juzgando? Por fraude procesal, por los testigos, soborno a testigos. Esos son realmente los delitos. Creo que hay un tercero, pero sí, bueno, pero básicamente son esos 2 de fraude procesal. Yo conozco al presidente Uribe como jurista, porque pues yo también soy abogado, y de hecho yo presumía de ser jurista. Se me ha ido acabando esa presunción, porque digo yo asociarme a todo esto que ha pasado me envilece. Pero la verdad es que si alguien ha sido una persona de una honorabilidad, una palabra que está muy poco usada, ustedes usan honorabilidad casi, nosotros era una palabra totalmente cotidiana, la honorabilidad. De hecho, el antioqueño en el mundo se considera una persona de mucha honorabilidad porque cumple la palabra en Antioquia es una cosa muy importante. Bueno, y entonces esa honorabilidad, ese respeto, ese acatamiento que ustedes lo han visto en el juicio. No, total. Le hace, y es de su condición interna. Siempre se ha presentado ante la justicia. Y después, en el 2020, lo ponen preso, que porque podía obstaculizar la justicia. Una persona en un juicio que ya llevaba varios años y que siempre se presentó ante la justicia. Acusado por el senador más amigo de las FARC. Entonces, eso, pues dirá uno, pero y bueno, ¿cómo se defiende uno de semejante?
una cosa que está contra la naturaleza de una persona como Uribe, y luego la de soborno a testigos. ¿Soborno a testigos para qué? Ustedes que han como visto, cómo describen esa escena o ese escenario en donde las víctimas, comillas, Cepeda y Montealegre, el actual ministro de Justicia o antiministro de Justicia, dicen ser víctimas de un delito. Existe una cosa muy interesante, ocurrió una cosa muy interesante. Hay un señor que dice que le pagaron para que cambiara su testimonio, ¿cierto? Pero el hermano y el papá de ese señor dicen, vea, está mintiendo. Y entonces uno se pregunta, entonces la fiscalía presenta como su testigo estrella a ese señor cuyo hermano y cuyo padre niegan la veracidad de ese testimonio, y aún así tratan de construir una narrativa que evidentemente es absolutamente cuestionable. Y que aparte evidente en el sentido que es contrafáctico, dicen los familiares, es un mentiroso, dice el papá, dice... creo que la mamá, el hermano y además la esposa que resultó luego una militante de las FARC, esposa entre comillas, yo creo que la metieron a figurar como esposa, comienza también a... Y aparte que ese testigo estrella en contra de Uribe, que es Juan Guillermo Monsalve, no conocía a Uribe. ¿Cómo dice bajo gravedad de juramento que él no conoció a Uribe? Para las personas que no conocen, Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, mayordomo de la finca Las Guacharacas, finca que perteneció a la familia Uribe, pero esa finca fue vendida antes de los hechos que ellos narran. Y ahí entonces los contrató un señor Villegas, precisamente, que era el comprador. Entonces ahí es donde no cuadran las cosas. ¿Cómo va a ser testigo de alguien que ni conozco? Porque es que Juan Guillermo Monsalve en esa época tenía 1 año y él ni siquiera vivía en la finca Las Guacharacas. En palabras simples. No sé si ustedes han captado, sí, pero le han dado vueltas a eso, conversan con los amigos en la universidad. Resulta que el señor Cepeda llena de dádivas, beneficios, derechos absurdos a ese Juan Guillermo Monsalve. Y a otros tantos. Es que esa fue su forma de actuar. Juan Guillermo Monsalve, no, Iván Cepeda pasó de ser el acusado, pasó de ser el investigado, porque fue Uribe quien le puso una denuncia primero a Iván Cepeda. Eso, expliquemos bien. Esa es otra parte. Es que esto va a ser un juicio en donde va a haber novela y va a haber cuentos. No, pero de ver con crispetas, de no creer. Exactamente. Y sobre todo Netflix ya debe estar preparando eso. Y entonces... cuenta eso, porque es que Juan Guillermo Monsalve se volvió el rey de la cárcel. ¿Se acuerdan que hay unas fotografías? Sí, de él tomando licor y con sus beneficios. Ellos de las dádivas que le daba una corporación. A costas de Uribe, porque es que pues esto todo todas las dádivas que daba Iván Cepeda, que era el acusado inicialmente, fue a todos, porque ese es su modus operandi, fue para que declararan en contra de Uribe, a todos, a paramilitares, guerrilleros de acá de Colombia, en Estados Unidos. Él paseó todas las cárceles de Colombia y Estados Unidos ofreciendo dádivas para declarar en contra de Uribe. Hay algo en lo que yo quisiera hacer énfasis. Es decir, se paseó por Estados Unidos y Colombia, por todas las cárceles, porque sí son varias, ¿cierto? Con el pretexto de ser la Comisión de Derechos Humanos, y la única función que él tenía era ver las condiciones carcelarias de los presos. O sea, se extralimitó en sus funciones. Esa comisión, ¿saben quién la encabezaba? De Derechos Humanos, adivinen. Piedad Córdoba, a quien hoy su hermano, de ella, creo que Juan Guillermo, quien está en los Estados Unidos extraditado y está concurriendo a un juicio en las cortes norteamericanas, dice, mi hermanita, así lo digo, cometió muchos pecados y se convirtió en la principal aliada del cartel de los soles de Venezuela y concretamente del presidente Chávez. ¿Cómo le parece? No. Y esa señora, en esa circunstancia y en esa posición,
como dice Manuela, recorre las cárceles del Es que no es en vano, eso es una estrategia de la izquierda, esto no es solo aislado en Colombia, Sí, esto es la izquierda en un montaje que hacen, el lawfare conocido, esto es para las personas que no conocen el término law de derecho, fair de guerra, es una guerra jurídica en la que ponemos a nuestro adversario político en una guerra jurídica para que no pueda salir a las calles, para que no se pueda defender, entonces ponen a Uribe ahí como acusado para que no se pueda defender, lleva años ahí para que no pueda salir a las calles y hacer la oposición tan juiciosa que él ha hecho a este gobierno y a otros tantos y apoyar a tantos candidatos, porque Uribe es el mejor líder político que ha tenido la historia colombiana reciente. Refrendo eso. Yo creo que hay que hacer énfasis en algo. Cuando, volviendo pues al juicio y a lo que hemos visto durante estos meses, primero, hay que entender que las personas se comportan en virtud de incentivos, ¿cierto? ¿Cuál era el incentivo, se supone, de Uribe para sobornar a Monsalve para que mintiera? Cuando Monsalve nunca fue paramilitar. Es decir, fue un delincuente común. Era un delincuente común. Un gran y redomado mentiroso. Era un delincuente común. No tenía nada que ofrecer a cambio de esas supuestas dádivas que ofrecía Diego Cadena en nombre del presidente. En otras palabras, lo que se solicitó siempre por parte de la defensa era que Monsalve dijera la verdad, que no tenía nada que ver Vámonos con por el la paramilitarismo. cantera que abrió Manuela, que estoy de acuerdo con ella y me gusta. Siempre comienzan esas acusaciones, se exacerban y se enardecen todos esos testigos, comillas, en las elecciones. Mira esto. En las elecciones del 18, Uribe estaba metido en todo este problema porque la Corte Suprema... Pero días antes. En el 18, no, porque sí. Esto es largo. Pero en el 18, la Corte Suprema no solamente hace prácticamente que ustedes los verbos correctos en derecho penal es archivar, archivan el caso Cepeda, que tú archivan trajiste, y compulsan copias. Y lo vuelven, compulsan copias, la gente dirá, ¿cómo que será compulsar? Tiene mucho... Es decir, no investigamos a Cepeda, sino que vámonos para donde Uribe. Así me gusta decir. Vámonos contra Uribe en el 18. ¿Qué estaba haciendo Uribe? Era el líder de la oposición colombiana, la cabeza de lista. Era el líder de la bancada del Centro Democrático en el Senado y era el jefe de campaña de un candidato naciente, surgiendo, que se llamaba Iván Duque, un joven como ustedes en ese momento también. Y por lo tanto hay que frenarlo. Creo que ustedes es lo que más o menos están insinuando. Correcto. Sí, eso ocurrió. Insinuando no. Si no pudieron en las urnas, lo que quisieron hacer fue una guerra jurídica. El 22 de febrero del año 2018, pocos meses antes, 2 meses antes de las elecciones al Congreso. Las congresos en marzo, la segunda semana. Correcto, 2 meses antes de las elecciones al Congreso, y eso lo vuelve en un espectáculo nacional. Recordemos que salíamos del gobierno Santos. Y pues Santos, yo creo que Manuela, hay que también hacer énfasis en esto. Santos es un jugador muy claro en todo este tema. Montealegre fue... Yo le quitaría la palabra jugador y diría ataúd. Pero ¿por qué no interrumpimos? Hagamos una pausa y sigue usted y luego continuamos con Manuela. Listo, hagamos la pausa. Que pusieron el tema en un punto muy alto. Manuela, Isaac, yo cometí la falta de cortesía de decirles que estamos en la casa de IFM Noticias, que es un portal, yo creo que el número 1, por lo menos en Antioquia lo sé, y en Colombia debe estar no número 1, porque hay, yo considero portal, por ejemplo, Semana. Pero démosle las gracias porque imagínense ustedes atendernos como nos han atendido. No, muchas gracias. Pero, a IFM. Sigamos, metiste a Santos, el jugador comillas Truán, o Taur, que tenía un fiscal de bolsillo. Así es. Que era el señor Montealegre. Recordemos, yo quisiera hacer énfasis en 3 elementos. Primer elemento, el cártel de la toga tiene... Uy, eso sí que, mejor dicho, diste en un clavo que ojalá todo el mundo se lo supiera. Todo el entramado... Habla del cartel de la toga un poquito. Todo o Manuela sabe... hablemos un momentico del tema. Y vamos complementando. Todo el entramado de corrupción que hoy nos permite hablar de que en efecto se puede hacer un lawfare en Colombia empieza por analizar el cártel de la toga, que es que
Pues, oigan la palabra que ponen, entramado. Es que estamos hablando de un entramado. de la nada el país se despierta con la idea de que en Colombia se pueden comprar sentencias de altas cortes. Eso no lo creía. Mira, en la formación de Uribe, que es de la década del 70 en la Universidad de Antioquia, con profesores de izquierda, pero respetables como Carlos Gaviria y una pléyade. Eso que vos dijeras que un juez iba a vender una sentencia, mira, eso no te lo creía absolutamente nadie. Aquí no solamente te lo creen porque lo estás diciendo con base en 4 procesos en donde en 3 hay sentencias, que son presidente de la Corte, Ricaurte, Correcto. presidente de la Corte, Tarquino, presidente de la Corte, Bustos, Y Malo. presidente de la Corte, Malo. Gustavo Malo. Bueno, sigamos. Es decir, el país se levanta de la noche a la mañana con el hecho de que se podían comprar sentencias de la Corte, de que los magistrados de las altas cortes eran susceptibles de ser comprados. Ese es un primer elemento y eso ocurre fundamentalmente en las entrañas de la maquinaria de corrupción del santismo. Segundo elemento, en las entrañas de la maquinaria de corrupción del santismo. Lo que estás diciendo es que era capaz de urdir Correcto. una trama de semejante... Correcto. La influencia que tiene que tenerse para poder corromper sistemáticamente a altos tribunales es impresionante. Mucho dinero. Absolutamente. Muchos puestos. Absolutamente. Acordate que la hija de Malo, por ejemplo, manejaba todo un entramado de puestos. No sé si se acuerdan. Burocracia. Claro. Burocracia. Y además les cobraba porcentaje. La hija del presidente de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema. Perdona la interrupción, siga. El segundo elemento es la fiscalía. El fiscal, expresidente de la Corte Constitucional, además, y a mí me gusta hacer mucho énfasis en eso, Montealegre fue presidente de la Corte Constitucional, luego fiscal de Santos. ¿Veis? ¿Sabes por qué se retiró? Yo conozco bien la historia. Cuéntenos. Manuela se la sabe. No, contanos, José. Porque el señor Palacino, el gran escándalo de una de las EPS más importantes del momento, Saludcop, lo contrató como su abogado y él se fue a enriquecerse, vive en una mansión y todo eso. Y entonces dejó un honor como era ser miembro de la Corte Constitucional de Colombia para irse a ser el abogado de Palacino. Siga. Imagínese. El segundo elemento es, como le decía, ese fiscal, es decir, un tipo que fue presidente de la Corte Constitucional, fiscal de Santos, y que, según una exfiscal que declaró en el juicio, urdió un complot para encauzar al uribismo y al expresidente. Al uribismo, o sea, al partido, Así a todo es. el que pudiera atravesarse. Y a la familia Uribe. A la familia Uribe, porque el juicio contra Santiago ese sí que es bien bárbaro, bien injusto, bien atrabailado. En otras palabras, aquí estamos hablando de una persecución sistemática, ¿cierto? Ya sabemos que es posible, ya sabemos que hay unos elementos que nos indican que eso ocurrió, ya hay testigos que nos refieren al respecto, no solamente Piedad Córdoba, sino Iván Cepeda, luego la fiscal No, y ahora en el ese hermano momento, de Piedad Córdoba. y ahora el hermano de Piedad Córdoba nos lo dice. Manuela, Es decir, te dejaron sin hablar, llevas un buen rato. Me está ilustrando acá. No, pero Feliz. mete la cucharada, mete la cucharada. Pero No, no pues es por que- el equilibrio entre hombres y mujeres, que yo no creo en unas pendejadas. No, pues yo tampoco. Exacto, sino porque hablas muy bueno y has dicho cosas muy No, es que yo creo que lo que brillantes. No Isaac, te estoy nos quitando. lo que Isaac nos está ilustrando es cómo esa es la antesala para que se permita hoy el lawfare en Colombia, para que hoy este montaje y esta guerra judicial que tienen contra Uribe, porque no tiene nada de Buen argumentos, punto. sino que es para sentarlo, O sea, para tú lo que ponerlo estás como el diciendo acusado. Es que la llamada lawfare no se puede hacer en un escenario aséptico, es un escenario Correcto. ya enfermizo. Tienen que estar dadas las cosas para que eso se pueda dar. Correcto. Eso no es de la noche a la mañana. Exactamente. Es decir, es una perversión completa del aparato Yo de veo que justicia. ustedes no mencionan a los magistrados instructores. Recuerden que a Uribe pasó al Senado de la República y entran magistrados instructores de la Corte Suprema, aunque no son del cuerpo central de la Corte, es decir, por ejemplo, no votan en los nombramientos de jueces y magistrados. Pero esos magistrados, por lo menos esa salita, sí se lució Claro. como una salita para hacer la guerra jurídica. No, es que legal. muchos se lucieron. Por ejemplo, ¿cómo les parece? La esposa del senador de las FARC, o del senador amigo de las FARC, corrijo, no del del senador ideólogo de de las las FARC. FARC, del senador amigo, no, lo que pasa es que yo me
he ganado como 10 demandas por injuria y calumnia. Pero dice que es por el partido político. Exacto. La esposa del senador amigo de las FARC, que eso no lo puede negar, pues él estuvo ahí a la salida de Santrich, ¿se acuerdan? Cómo lo besaba y lo abrazaba. La famosa llamada en el Congreso a Márquez, sí. Cuando estaba todavía en la clandestinidad. Pues está en la... Era compañera y empleada del magistrado que hizo la ponencia para detener a Uribe. Es que todos ellos se entrelazan. Reyes fue contratista del gobierno Santos. Es por eso que yo insisto en que realmente si hay un personaje sombrío en todo este entramado, es Santos y el santismo en términos generales, en una alianza bastante oscura con personajes de la izquierda internacional. Pero entonces como pues, uno no se puede quedar toda la noche, pues ni todo el día, porque esto se transmite en la mañana, en la madrugada, claro, en la noche. Tampoco dándole vueltas al mismo tema, aunque no le hemos dado vueltas, porque yo he visto que todos lo han alimentado con nuevos datos. Hablemos un poquito de la sensación que les dejó el juicio. No, pues perversa. Para uno como joven, cuando uno está joven, uno cree que todo es posible. Y uno ver la justicia como tan mal. Uno ver un juicio que está basado en mentiras, en no lo conozco, no me consta, en no ver ni una sola prueba que desvirtúe la inocencia del presidente Uribe. Yo creo que acá da dolor, y más para uno como estudiante de Derecho, que uno quiere creer en la justicia. Y para uno que ya no es estudiante de Derecho, sino que ya está como retirándose, es como dolor de patria. Ahí sí siente uno de que eso sí existe. Porque pues yo me declaro en precremación. No, pues tampoco. Entonces ya muchas de las cosas que uno hace y dice, pues ya pasaron, qué dolor. Pero a ustedes sí que les debe doler eso. Claro, es como un sinsabor, una desesperanza. Es que nos espera a nosotros. Un desencantamiento con claro, la carrera. Porque entonces yo digo, ¿para qué voy a estudiar? Al contrario, sigan estudiando y vuélvanse los juristas del mañana. Claro. No los juristas del horror de los nazis y esos juristas del horror del ¿cómo es que dijiste? El coso de la toga. El cartel Lo de la que toga. te iba a decir es, si bien eso desencanta, yo creo que los jóvenes con más fuerza es que nos tenemos que meter. No podemos seguir permitiendo que esta izquierda se nos siga metiendo, que ellos sigan metiendo entramados judiciales, que sigan manipulando las cortes, que sigan manipulando fiscales, que sigan manipulando jueces. ¿Hasta cuándo? O sea, es que nosotros tenemos que poner un freno ahí, tenemos que poner un palo en la rueda y decir, venga, es que los jóvenes también queremos un país diferente y queremos parar esto, y los jóvenes estamos con Uribe. Y no porque, tristemente, a nosotros no nos tocó tan marcada la presidencia de Uribe, pero sí nos tocó... No, tristemente pues siquiera para ustedes son jóvenes, ustedes todavía tienen un mundo. No, ustedes, la pero, Google va a ser 120 años. No, Dios mío. O sea, que dentro de... ¿Tú estás de 20 qué? 20. Estás 20. de 20. Se mueren o sea, 21 años. tú te morirás dentro de 20 años. En 100 años. O sea, no te preocupes. Y todavía te toca mucho que hacer. Pero sí nos tocó el legado del presidente Uribe. Y yo creo que las familias de nosotros han hecho bien en contarnos cómo era el país antes. Y acá falta eso, falta que las familias, los medios empiecen a informar cómo era Colombia antes. Es que Colombia antes era intransitable. Yo no podía ir al aeropuerto porque es que secuestraban a las personas en la vía de Las Palmas. Laura, o sea, es que era un país fracasado. Maletín, ¿por qué no me sacas un libro que quiero mostrarle a los televidentes y eso? Que quiero que ustedes lo conozcan, lo difundan y lo lean. Y quería ponerles, apenas vean el libro, porque estoy muy contento con él. Este libro lo dirigió una gran jurista que se llama, la conozco yo como la Paca Zuleta, que es la presidenta o gerente o directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Y entonces reúne aquí, como dijéramos, los principales temas por protagonistas, por ejemplo, ministros del presidente Uribe, o inclusive, por ejemplo, la de seguridad. Mire la paradoja, y qué buen trabajo el de Eduardo Pizarro León Gómez. Este libro es una síntesis de temas básicos del gobierno del presidente Uribe. Estoy recomendándoselo a todo el mundo y sobre todo a la gente que, como tú dijiste, no vivió el tema, porque tú eras una niña, no, la niña ni siquiera no había nacido. Nací en el 2005, me tocó 5 años. Pero es muy importante. Y entonces les iba a preguntar
El ambiente de EAFID era muy hostil a Uribe y yo supe que después fue el año pasado, creo, a La dictar gente lo una gran ama. conferencia que es además magistral, se llama La del es liderazgo. sobre el Liderazgo. liderazgo, que No, está es- en YouTube. Es espectacular. Háblenos de esos y con yo eso quiero terminamos. decir que una cosa es tú ver a Uribe en redes y otra cosa es que yo no conocía a Uribe. A mí me tocó escribir en redes del partido, pues yo soy una joven X de Colombia que le interesó meterse en esto, que conoció a Uribe a través de su legado y lo que nos ha dejado el país que tenemos hoy es gracias a él, pues el que teníamos, porque Petro nos lo está dañando. Pero No, tenemos, Uribe- ahí está latente mucho, él no va a destruir todo. Y yo creo que en el 26 recomenzamos Ojalá. reconstrucción, a ustedes les va a tocar. Pero yo creo un que papel muy conocer a importante. Uribe es sentir algo inexplicable. Uribe es un excelente ser humano, un patriota que ha puesto todo el terreno para que los jóvenes podamos progresar, porque es que antes las únicas oportunidades de progresar eran en la violencia. Uribe nos dio oportunidades. En Uribe la violencia no, con la violencia, ejerciendo la violencia. Sí, así es. En la violencia éramos víctimas todos los Y demás. yo creo que poco a poco se va insertando, pues yo soy una que les toca el tema de Uribe a mis compañeros, porque es que si nosotros no somos los que ponemos el tema, ¿quién lo va a poner? ¿Quién nos va a enseñar sobre lo que Uribe hizo en nuestro país? Pues porque los profesores no lo ponen en clase o si lo ponen es en contra de él, pues entonces pongámoslo nosotros, pongamos el tema de conversación. Y siempre en cada clase que me ha tocado defendido al presidente Uribe. Bueno, Yo- tu impresión la misma. Yo quisiera complementar con lo siguiente. La fiscalía tenía que demostrar 3 cosas, volviendo al tema del juicio. Ya, no querer que nos regodeemos, hombre, que en una No. universidad como AFID, en donde en el 21 la gente dizque votando por esa señora vicepresidente actual, ¿cómo Francia. se llama? Francia. Y haciéndoles que honores, y llega y a Uribe además, yo recuerdo, yo estuve en un debate con Juanita Gobertus, y nosotros éramos los lastrados, los enfermos, los leprosos. Y Hoy ver la de historia un nos momento- está dando la razón. Cierto, pero bueno, ya, vos no quisiste. No, bueno, y además Manuela lo dijo muy bien y muy ¿Puedo- completo. Puedo Hable, terminar pues, y después termine. con lo de la conferencia del presidente. Yo estuve allí presente también en esa conferencia de liderazgo, llenó 2 auditorios, pero quisiera finalizar el tema del juicio porque quisiera que se quedara algo en la mente del espectador. La fiscalía tenía que demostrar 3 cosas. Primero, que se ofrecieron beneficios. Segundo, que esos beneficios se ofrecieron a cambio de mentira. Y tercero, que Uribe instigó, determinó a Diego Cadena para que ofreciera esos beneficios a cambio de mentir. No logró demostrar Era ninguna de esas imposible cosas. además porque eso está en contra de la naturaleza y de la Así es. manera de concebir las cosas del presidente Uribe. Y hay que Pero aclarar buen punto. que Uribe siempre pidió decir la verdad y nada más que la verdad. Por Nunca eso. pidió mentir ni Y callar. eso que Claro. no hay Y en- complemento. Y en Yo- 22.000 interceptaciones ilegales que hicieron. Eso, iba para allá. ¿Cómo te parece o les parece? Pues ustedes lo saben, pero que lo sepan los televidentes, que la Corte Suprema de Justicia, aquellos 3 personajes de la comisión, se llama sala. La Sí. sala de instrucción. Había uno que es, ¿cómo se llama? Termina en O. Barceló. Barceló. Entonces ordenó que se interceptara a un representante de la Cámara del Chocó Que era chocuano. que tenía la Milton. oficina al lado mío, hasta buena Así es. persona. Córdoba, sí, ¿Cierto? Nilton. Que nada parecido habla Uribe. Sí, no tenía nada que ver, No, o sea, además de militante liberal. Ujú. Entonces, el que hacía la transcripción y oía y transcribía fue y les dijo, señores, pues que ese teléfono es de un señor representante de la Cámara del Chocó, que habla como chocuano, y además nadie lo llama distinto a los amigos de él. No importa, persistan, y esas son las grabaciones, además. Sí, es decir, todo esto es muy sencillo. A usted le interceptan, le escuchan 22.000 interceptaciones. En ninguna de esas aparece usted diciendo o insinuando que alguien cometa un delito y luego lo juzgan. Es que es un absurdo, una cosa contraevidente, que yo tengo la esperanza de que al final el aparato de justicia funcione como debe funcionar. Bueno, hablamos de AFID un momentico. Pero a ver, sí es buen punto, porque yo también me voy a poner en la tónica tuya, vamos a tener esa
actitud Claro, es positiva. que la Que única solución jurídica viable es que absuelvan a Uribe. Eso. De lo Sí, contrario, claro. la jueza estaría actuando fuera de derecho, porque no se desvirtúa la presunción de inocencia de Álvaro Que Uribe. los únicos que y creen... aparte, el proceso ha violado todas las O sea, garantías que una procesales. sentencia basada pues en la gritería de Montealegre y del señor Monsalve diciendo mentiras y gritería y del Y de señor papelitos caídos por ahí Cepeda en la sala. sería digamos, una bofetada a este país. De un señor que hoy sea, funge como ministro de un enemigo político Bueno, histórico. la primera, del procesado. yo converso mucho de esto y bueno, la gente me pone tema y hasta me para en la calle a hablarme. Y tú feliz. No, feliz no, pero en el escenario en donde más esperanza he visto es en ustedes dos. ¿Cómo no tener esperanzas? Yo quiero cerrar con algo y es, yo siempre he dicho que los jóvenes no somos el futuro, sino el presente para el futuro, y si nosotros no tenemos esperanza, entonces ¿quién? Sí. Si nosotros no empezamos a trabajar ya por el país y no tenemos esperanza de que la justicia de Colombia reconozca que Uribe ha sido el hombre más grande que ha luchado por esta patria, Y hablando que ha tenido del un gran sentido, colombiano. sí, que ha tenido un sentido patrio inalcanzable, que él ha vivido 146 años. Y hablando de 73 días, esperanza, 73 hablemos noche. de Es verdad, cómo porque está es que- empezando a cambiar la perspectiva de muchos jóvenes, de mucha gente como yo, como tú, que no vivió la época más dura de la violencia, pero que se está dando cuenta de que las ideas que históricamente ha defendido el presidente Uribe son las únicas que pueden conducir al desarrollo económico, social, cultural que necesita Colombia. Eso, por ejemplo, lo que ocurrió en EAFIT para mí es una muestra de ello. Hablábamos que Qué llenó bueno. dos, o sea, dos entonces ustedes no auditorios. están solos. Y hay que Ustedes hacer creen- una invitación hay- a los jóvenes No, a está- que seamos más, a que se unan. El Centro Democrático es un partido de puertas abiertas, pueden acercarse a cualquier joven o simplemente seguir las redes de Uribe. Uribe publicó más de 91 informes sobre su juicio para que entiendan sobre qué está haciendo. E incluso más todo allá del eso. juicio humano. No, Es decir, claro, sobre nosotros la tenemos que construcción de pensar país. en construir país, en construir país. Y esa construcción de país empieza primero por una reflexión de qué es lo que verdaderamente necesita Colombia. ¿Y qué es lo que segundo, funciona? exacto, darse cuenta de que lo que funciona es garantizar seguridad. ¿Cierto? Que la gente no salga de su pueblo, no salga de su ciudad y la maten o la secuestren. Que no haya un narcoestado en la práctica. ¿Un qué? Narcoestado. Un narcoestado. Que no haya narcoestado, luchar contra la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Segundo, cohesión social, es decir, no la negativa a promover el odio de clases y la lucha contra la pobreza a través de los elementos de bueno, mercado. te vas a adelantar a este paso, entonces ya me quedo sin temas para... No, Pero y es le pongo un la tema cuñita. básico, porque es que la cohesión social es todo lo contrario a la prédica marxista, Correcto. que con ese sigo en el próximo programa. Mil gracias. Los No, gracias, felicito. José, gracias. Les hubiera- Muchas gracias a si yo ustedes. hubiera sido profesor de ustedes, 5. Bueno. Y gracias Muchas a IFM gracias. por abrirnos las puertas para el debate. Qué bueno que los Y siguen medios siendo... cada día recibieran más jóvenes y personas que estén dispuestas a dar su opinión, y gracias por abrirle la puerta a dos jóvenes comunes y corrientes que quieren hablar sobre temas de país y construir país desde la Y cotidianidad. mucho entusiasmo de los televidentes con IFM, que transmite 24 horas sus videos. Así es. Y tiene, por ejemplo, fue el mejor medio de comunicación en el trabajo de seguimiento a la peor administración municipal o distrital después que haya habido en el país, la administración de un señor de apellido Quintero en Medellín. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.